Veamos un ejemplo respecto de la aplicación de calcular el campo eléctrico a partir del potencial. Bien, si se tiene el potencial eléctrico V igual a la siguiente ecuación, vamos a ver que si el potencial eléctrico es 5 veces x menos 3 veces x cuadrado y más 2 veces y por z al cuadrado, nos piden calcular el campo eléctrico a partir de esa expresión. Entonces, recordemos que el campo eléctrico es igual a menos la divergencia del potencial eléctrico. Entonces, en coordenadas cartesianas, tendremos que el campo eléctrico va a ser igual a menos la derivada parcial del potencial respecto de x en y, más la derivada parcial del potencial respecto en y en j, y más la derivada parcial del potencial eléctrico respecto en z en la dirección k. Por lo tanto, tenemos la expresión y vamos a derivar parcialmente esta ecuación. Veamos, el campo eléctrico, fíjense, en la dirección x va a ser igual a lo siguiente. A la derivada parcial respecto, vamos a poner aquí menos, respecto de x, del potencial que es 5 veces x menos 3x cuadrado y más 2 veces y por z cuadrado. Por lo tanto, esta derivada parcial nos da como resultado la siguiente expresión. Derivamos, vamos a tener respecto a x 5, ¿sí? Vamos a dejar el signo negativo por delante. Tenemos 3 por 2 menos 6 veces x por y. Y como acá no tenemos en z, en x, ninguna variable, se hace 0. Entonces esta expresión va a ser 6 veces x por y menos 5. Tenemos el campo eléctrico a partir del potencial en la dirección x. Ahora, el campo eléctrico en la dirección y va a ser igual a menos la derivada parcial de respecto de y en este caso. 0 en este caso tenemos menos 3 veces x cuadrado, ¿sí? Más, en este otro caso, tendremos 2 veces z cuadrado, teniendo como resultado 3 veces x cuadrado menos 2 veces z al cuadrado, teniendo el campo eléctrico en la dirección y por último el campo en la dirección z, la derivada parcial respecto de z. Va a ser menos la derivada parcial 0, 0 y tenemos 2 por 2, 4 veces y por z, teniendo de esta manera menos 4 veces y por z. Una vez obtenidas las derivadas parciales, fíjense que el campo eléctrico a partir de esta expresión va a ser igual. Vamos a tener que este campo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico en la dirección x, que es todo esto, ¿sí? Va a ser igual a lo siguiente. A 6 veces x por y menos 5, esto en la dirección y, ¿sí? El primer valor. El campo eléctrico en la dirección y, vamos a poner más en este caso, 3 veces x cuadrado menos 2 veces z cuadrado en la dirección j, y vamos a tener por último menos 4 veces y por z en la dirección k, reemplazando en esta expresión. Por lo tanto, fíjense, este es un vector. A partir del potencial eléctrico obtenemos campo. La condición del problema es cuánto es el campo eléctrico en el punto 1.0, menos 2 metros. Entonces, para obtener este campo eléctrico en este punto específico, tenemos que el campo eléctrico va a ser igual. 0 en y, vamos a tener menos 5 veces en y, reemplazamos estos valores acá. Veamos en j, tenemos 0 acá, en z vale menos 2, menos 2 al cuadrado 4, 4 por 2, 8, más 8 veces j, en este caso,
y en este caso menos 0 en K. No tenemos coordenadas, por lo tanto el módulo de este campo eléctrico va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 8 al cuadrado. Teniendo el campo eléctrico como vector en este caso, bajo esta expresión, y como módulo de este campo eléctrico obtendremos lo siguiente: la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 8 al cuadrado, dándonos una expresión de 9.43. ¿Qué cosas? 9.4 en este caso volt por metro, ¿sí? Ya que esta expresión, está dada en voltios, tenemos el campo eléctrico a partir de la expresión de la variación de potencial eléctrico. Bien, con esto se ha visto ya un ejemplo respecto de cómo aplicar la ecuación para obtener el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Veamos otro ejemplo. Vamos a partir de una carga puntual. Habíamos calculado que el potencial eléctrico de una carga puntual, si tenemos una carga positiva, y hemos calculado el potencial eléctrico a una distancia r, cuyo potencial eléctrico era igual a la constante de Coulomb, la carga Q fuente sobre R. Esta es la expresión dada del potencial eléctrico, ¿sí?, dada en voltios, de una carga puntual a una distancia r de separación alrededor. A partir de esta expresión, ahora yo quiero calcular el campo eléctrico. Para eso, fíjense, tenemos que considerar que esta es una esfera, por lo tanto, ampliando un poco su gráfica, esta es una esfera la cual tiene una carga positiva, y vamos a tratar de imaginar, ya que no podemos hacer una representación en 3 dimensiones, ¿sí?, tenemos una carga Q, ¿sí?, cuya configuración es esférica. Por lo tanto, para calcular en coordenadas esféricas esto, tenemos que el campo eléctrico habíamos definido de la siguiente manera. Campo eléctrico es igual a menos la divergencia del potencial eléctrico. Entonces, en coordenadas esféricas, ¿sí?, vamos a poner acá coordenadas esféricas, tenemos lo siguiente, que el campo eléctrico va a ser igual a menos, en este caso, la derivada parcial respecto de r del potencial por un vector unitario r, más la derivada parcial, vamos a ponerlo así, 1 sobre r, la derivada parcial de θ del potencial respecto de θ por un vector θ, ya que se desplaza en este ángulo y en este ángulo, más 1 sobre r seno de θ por la derivada parcial del potencial respecto de φ por un vector unitario φ. Definiríamos en coordenadas esféricas esto, y si quisiera calcular el campo eléctrico a partir de una carga puntual, lo que debemos hacer, fíjense, esto está en función de r y tendríamos que considerar solo esta expresión. Por lo tanto, en coordenadas esféricas, a partir de esto, yo puedo calcular el campo eléctrico, que va a ser a menos la derivada parcial del potencial respecto de r por un vector unitario r. Esta primera expresión, por lo que esto va a ser igual a menos la derivada parcial del potencial eléctrico por la constante de Coulomb Q sobre r por este vector unitario r. Por lo que el campo eléctrico, en este caso, va a ser igual, esto respecto de r, va a ser igual a lo siguiente. Sacamos constante KQ fuera de la derivada parcial respecto de r, ¿de qué?
vamos a de 1 sobre R, en este caso, por este vector unitario R. Lo que corresponde que este vector va a ser R a la menos 2 por R a la menos 1, por menos 1 nos queda menos 1. Esta derivada parcial constante de Coulomb, la carga Q sobre R cuadrado por este vector unitario R. Fíjense que a partir de la expresión de obtener campo eléctrico a partir del potencial, es posible calcular el campo eléctrico de esta carga puntual, la cual llega a ser la constante de Coulomb, Q sobre R cuadrado, por un vector unitario R. Esa es la manera que se debe considerar para poder calcular campo eléctrico a partir de potencial eléctrico. Conclusión. Tenemos que podemos calcular campo eléctrico a partir de la ley de Coulomb, campo eléctrico a partir de la ley de Gauss y podemos obtener campo eléctrico a partir del potencial eléctrico.